Derecho del Trabajo en Perú, Colombia y México, y colabora permanentemente con medios de comunicaciones radiales, televisivos y escritos como RPP, Noticias, Diario El Comercio, Exitosa TV, Diario Gestión. Ha recibido el reconocimiento de las más importantes calificadoras legales, Chambers & Partners, Legal 500, Juiz Who, como abogada destacada en la práctica del derecho laboral en el Perú. Es miembro del Women President Organization Perú Charter. Damas y caballeros, recibamos con un fuerte aplauso a la doctora Alicia Jiménez Llerena. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero decirles que estoy muy agradecida y honrada de participar en este gran evento, donde profesionales de la contabilidad, ¿no?, que son muchas veces el motor de las organizaciones que pueden hacer un futuro, pueden hacer crecer a nuestro país, estén preocupados, ¿no?, y generen estos espacios de reflexión, de perspectivas, de retos, como se ha denominado y se me ha encargado esta ponencia, sobre esta gran problemática, ¿no?, que es la informalidad laboral en el Perú. De hecho, esta problemática ya ha merecido una opinión y reflexiones de otros dos ponentes en este mismo evento, por lo que vamos a tratar de complementar eso que se ha dicho, ver qué otras cosas, sobre qué otros temas podemos reflexionar respecto a la informalidad laboral y sobre todo cómo desde nuestra tribuna podemos hacer algo. Como sector privado, como profesionales, ¿qué podemos hacer? Somos un sector privilegiado, en el Perú que tiene acceso a información, que si estamos hablando de profesionales han tenido acceso a la educación, que ciertamente es el grupo, ¿no?, el sector más reducido de nuestro país, ¿no? Se dice que 3 de cada 4 peruanos están en la informalidad. Entonces, la informalidad laboral, vemos, efectivamente, es una problemática muy arraigada en nuestro país. ¿Cómo la combatimos? ¿Se han tomado medidas? Y sí, efectivamente, se han tomado medidas. ¿Desde cuándo estamos evaluando esta informalidad? En el Perú la data no ha sido tan extensa, pero en el mundo ya desde 1970 se identifica a través de un programa de la OIT a la informalidad como un problema de los países en desarrollo, ¿no? Específicamente, este programa que se da en África, ¿no?, evalúa la situación en Kenia, en Ghana y identifica, ¿no?, una problemática en ese momento en el empleo común, urbano, ¿no? ¿Y cómo identifica esta problemática? Bueno, dice, hay actividades, ¿no?, que se realizan en baja escala, ¿no?, actividades incipientes que emplean personas, ¿no? Entonces, a partir de ahí se empieza a reconocer y se empieza a trabajar, identificar y medir esta problemática. Pero esto que se identifica inicialmente como un problema, ¿no?, de subsistencia, se ha arraigado y se ha desplegado también a la actividad, ¿no?, más organizada. Es decir, ya no solo son personas que se autoemplean, que generan, ¿no?, y que encuentran en la formalidad un mecanismo de supervivencia, sino también vemos que hay una problemática, ¿no?, en las empresas formales, ¿no?, empresas o organizaciones, ¿no?, ya sean registradas o no, que realizan y despliegan, ¿no?, actividades informales. Entonces, esta problemática se ha ido incrementando y creciendo en los países en desarrollo. De hecho, el desempleo en el Perú no está tan arraigado, no está identificado un porcentaje, ¿no?, significativo de desempleo. ¿Por qué? Porque frente al desempleo se establece, ¿no?, y se recurre a la informalidad.
Entonces, lo que estamos viendo, ¿no?, es que es un problema casi institucionalizado, ¿no? Hay muchas teorías que han buscado darle una explicación, pero es un problema tan arraigado, tan variable, que no hay consenso, ¿no?, sobre el origen preciso de la informalidad. Hay algunas, ¿no?, teorías económicas que dicen la informalidad radica, ¿no?, en una escapatoria de la carga, ¿no?, de la carga económica que se le impone a las empresas formales. También se dice que es una problemática frente al capitalismo, ¿no?, instaurado en países como el Perú, ¿no?, y América Latina, países en desarrollo, en el que el capitalismo y las empresas, ¿no?, han llegado a absorber integralmente, ¿no?, toda esa masa, toda esa población que necesita ser empleada. Entonces, vemos que no hay un consenso, ¿no?, una claridad específica en el origen, en las causas y en las consecuencias. Y el siguiente paso que corresponde es encontrar las vías de solución, ¿no?, que es sobre lo que vamos a conversar aquí. Ciertamente, el derecho del trabajo y las leyes no son la solución única. De hecho, hay un sinnúmero de medidas que se tienen que adoptar de diferentes frentes para abordar este problema tan complejo, ¿no?, que se dice no es un problema solo económico, es un problema más bien social, es un problema que está instaurado, es cultural, ¿no? Y es entonces preciso ver a nuestro alrededor. ¿Quiénes son los informales? ¿Quiénes lo conforman? ¿Cuántos son los trabajadores informales? ¿Cómo se está manifestando esa informalidad? ¿Qué hacen o qué no hacen los informales? ¿Y quiénes son los informales? Yo, cuando me venía del aeropuerto hacia el hotel, llegando a Cajamarca, miraba a nuestro alrededor y decía, bueno, la informalidad está a flor de piel, todos la podemos ver, ¿no? Podemos verla en la señora que nos vende el jugo de naranja, en el mecánico que está utilizando su vivienda, ¿no?, para un taller de atención de vehículos, en el taxista, ¿no?, que está prestando servicios con un vehículo, en ese constructor, ¿no?, que con el mayor énfasis, ¿no?, y dedicación está construyendo una casa, pero de repente no tiene los elementos, no tiene la capacitación, ¿no?, ni está registrado, ¿no?, formalmente para prestar un servicio. Entonces, la informalidad está a flor de piel, la vemos todos, a diferencia de otras actividades, ¿no?, actividades ilícitas como el narcotráfico, ¿no?, o el contrabando. La informalidad sí la podemos ver, ¿no? Es muy sensible y táctil a todos nosotros. ¿Cuántos son los trabajadores informales? Se estiman en el Perú alrededor de 13 millones de trabajadores informales. Y lo vamos a ver también a continuación. ¿Cómo se manifiesta la informalidad? Esto es importante porque la informalidad no es ni totalmente informal a veces, ni totalmente formal, ¿no? Se puede manifestar de muchas formas, siempre está renovándose, siempre está buscando nuevos mercados, se puede manifestar de una forma mucho más creativa de lo que podemos prever. No hay necesariamente un sector totalmente informal ni un sector totalmente formal. ¿Por qué? Porque todo esto forma parte de la economía informal, ¿no? La economía informal son todas estas actividades que se llevan a cabo por empresas, ¿no?, unidades productivas, que no están registradas, ¿no?, que no están reconocidas como una empresa, es decir, no tienen RUC, no están en registros públicos, tiene finalidades lícitas porque quiere generar riqueza, quiere dar empleo, ¿no?, pero lo hace de forma o a través de medios ilegales, no cumple las normas
y las regulaciones del ordenamiento, ya sean laborales o también de gestión, ¿no? Tributarias, de administrativas. Podría ser una unidad productiva que no tenga licencia de funcionamiento, ¿no? Se puede manifestar de muchas formas, ¿no? Entonces, el sector informal son unidades productivas con estas características. ¿Y qué otras características vemos en el sector informal? Bueno, una característica, ¿no?, que está incrustada en este sector es la baja productividad, ¿no? En la medida que, por lo general, son actividades a baja escala, con poca inversión, con menores recursos, eso hace que no tenga una productividad adecuada, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que no usa los recursos de la mejor forma, no agrega valor en la medida que se requieren los nuevos tiempos, ¿no? Y eso la hace poco competitiva. ¿Poco competitiva respecto de quién? Primero, respecto de sus pares, ¿no? Porque no se invierte en tecnología, ¿no? No se invierte en recursos. Y eso también hace que sea muy flexible, muy volátil, ¿no? Hoy estará en un mercado, mañana esa unidad productiva podría cambiar de bienes a servicios, porque tiene mucha flexibilidad, ¿no? Entonces, es poco productiva, es flexible, ¿no?, a su vez, y genera un alto costo para el Estado, ¿no? En la medida que no tributa, no contribuye, ¿no?, a la administración, ¿no?, al tesoro público, pero sí demanda de esta, ¿no?, del Estado, diversos recursos. Sobre todo, y se reconoce a nivel mundial, ¿no?, en países como el nuestro, donde tenemos una constitución que garantiza, ¿no?, derechos universales como la educación, la salud. El sector informal no aporta, pero sí demanda, ¿no? Va a exigir que el Estado, ¿no?, proporcione seguridad, infraestructura, ¿no?, educación, salud. Eso genera que el sector informal genere una carga que se le traslada al sector formal. El sector formal finalmente es quien retribuye, compensa, ¿no?, y soporta a el sector informal, ¿no? Muchas veces decimos hay una competencia desleal, ¿no? Mientras unos pagan impuestos, registran a sus trabajadores, ¿no?, tienen una carga, cumplen una serie de obligaciones, hay otras organizaciones que, ¿no?, pasan por alto todas estas obligaciones. Y parte de la economía informal, pero mucho más amplio que el sector informal, es el empleo formal, el empleo informal. ¿Y por qué? Porque el empleo informal es el que se da en el sector informal, evidentemente. Si es que estamos hablando de una unidad productiva no registrada y que tiene trabajadores, esos trabajadores van a ser informales. Pero también vamos a ver que la informalidad laboral se presenta no solo en el sector informal, sino también en el sector privado, ¿no? Cuando el sector privado no registra a los trabajadores en planilla, lo que se conoce coloquialmente como trabajadores en negro, esos serán trabajadores informales. También se da en el sector público, ¿no? Puede haber en el sector público trabajadores informales. Creo que todos hemos podido ver en televisión nacional cómo habían, por ejemplo, hace poco personas que prestando servicios para el Estado no estaban registrados, ¿no?, en ningún tipo de planilla del Estado. Entonces ahí sería un claro ejemplo, no el único, pero de trabajo informal en el Estado. Y también se da la informalidad en los hogares, ¿no?, el trabajo doméstico propiamente, cuando tenemos a alguien que ayuda en casa, que presta servicios domésticos, pero está fuera de la formalidad, no está registrada, ¿no?, y por ende tampoco accede a los beneficios tanto laborales como de seguridad social, ¿no? También se puede dar en el marco, ¿no?, del trabajo en el hogar, ¿no?, por ejemplo, una pequeña bodega que
se vale no solamente del dueño del negocio, sino de su familia, ¿no? Ahí también estaríamos hablando de empleo informal. Algunos datos relevantes que debemos tener en cuenta, y no los quiero aburrir con esto porque ya ha sido materia de conversación en las charlas anteriores. El empleo informal es altísimo en el Perú, ¿no? 76.8%, de acuerdo al cierre, ¿no?, del año 2021, que son las cifras oficiales que están en el INEI y en el Ministerio de Trabajo. Vemos además que a lo largo de los años, ¿no?, hay una constante y, si se quiere, un incremento, ¿no?, de la informalidad. Vemos, no se logra ver con claridad. En el año 2020 hay un ligero descenso, pero es porque creció el desempleo. La informalidad baja también porcentualmente, y en el 2021 nuevamente se incrementa la informalidad. Entonces, es un problema que, pese a que ha merecido, ¿no?, varias medidas gubernamentales, no está mejorando. Entonces cabe preguntarnos qué se está haciendo o qué no se está haciendo, porque no vemos realmente un cambio en esta situación. Y algunos datos también para tener en cuenta, ¿no? El promedio de ingresos de los trabajadores informales es de 927 soles.6, mucho menos incluso que la remuneración mínima vital. Y un dato y algo importante que tener en cuenta es que este promedio, ¿no?, digamos, es un resultado de una fluctuación muy aguda, ¿no? Se dice que en los sectores rurales donde hay mayor informalidad laboral, los ingresos están alrededor de 193 soles mensuales, ¿no? Y en las zonas urbanas, los ingresos, ¿no?, de los independientes o informales está alrededor de 3.300 soles. Entonces, de ahí obtenemos ese promedio. Pero con ingresos de esa magnitud, vemos que hay una diferencia, hay una precarización de la situación de los trabajadores en sus ingresos. ¿Y qué más decir del acceso a prestaciones y protección de derecho del trabajo? Aquí una breve radiografía, ¿no?, para hacernos, digamos, una idea de desde cuántos peruanos somos y cómo nos impacta la informalidad. Lo vamos a pasar rápidamente para no dormirnos. En el 2020, 33 millones de peruanos, 33 y algo millones de peruanos, ¿no? La PEA, la población económicamente activa, está alrededor de 18.6 millones. Es decir, aquellos que están en edad de trabajar, pueden trabajar, ¿no? De ellos, la población ocupada, ¿no?, es de 95.7 de la PEA, que son 17 millones de personas. O sea, 17 millones de personas están ocupadas, trabajando. Aquí tenemos a los formales y a los informales. Y de esos 17 millones, 13 millones, y un poco más, son los informales, ¿no? Esta es una foto de nuestro país. Y vemos entonces que el Perú, ¿no?, y se ha convertido en un país básicamente informal, ¿no? La economía informal es la imperante. Y creo que todos lo podemos notar, ¿no?, a nuestro alrededor, ¿no?, con nuestros pares. ¿Qué implicancias tiene esto en la seguridad social? En la seguridad social pasa algo particular, ¿no? Tenemos la seguridad social en pensiones y la seguridad social en salud. En pensiones, un 72% de la PEA no cotiza en el sistema de pensiones. Pero claro, si es un problema a mediano o largo plazo, la gente no se preocupa tanto, ¿no? Dice, bueno, ya veré, ¿no?, qué pasa cuando esté en edad de jubilarme. Pero es un problema muy sensible, ¿no? En las MIPE, 88, o sea, casi el 90% de trabajadores no tienen seguridad social o trabajan en unidades, ¿no?,
de producción no registradas. Le siguen las pequeñas empresas, ¿no?, con un 51.6%, y luego las grandes empresas, ¿no? No están ajenas, pero es un número mucho menor. El gobierno ha tomado alguna medida, ¿no?, varias medidas para ampliar la base. Son los dos programas, ¿no?, que vienen desde el 2011, que son pensión 65, ¿no?, para las personas mayores de 65 años y personas con condiciones de invalidez, que son a través del programa Contigo, ¿no? Pero son programas no contributivos, ¿no?, que no han permitido ampliar la base para otorgar seguridad en pensiones, ¿no? Y además el programa y la forma, digamos, que se aplica en este momento la seguridad social pensionaria está enfocada en proteger a los trabajadores formales, ¿no?, que ya vimos que son el sector minoritario, el más pequeño. Y en salud pasa algo distinto, ¿no? En el primer trimestre del 2022, ¿no?, se hizo una encuesta y la población entrevistada, ¿no?, dijo que mayoritariamente sí tenía un seguro de salud. Es decir, a diferencia de las pensiones, las personas sí pueden acceder a un seguro de salud. Y la incidencia, ¿no?, de la seguridad social en salud se da centralmente en el SIS, ¿no?, en el Sistema Integral de Salud, porque un 55.9% accede al SIS, ¿no?, el 27.7% al Seguro Social de Salud, que son los trabajadores formales, ¿no?, y un 4.9% cuenta con otro tipo de seguro. Entonces, ¿hay un impacto? Sí, hay un impacto y muy severo en la protección de los trabajadores, ¿no?, ya sea a largo o mediano plazo, ¿no?, o a corto plazo, que es la seguridad social en salud. Las posibles causas, bueno, no quiero aburrirlos con esto, pero tenemos varias causas que ya hemos explorado, creo, con las ponencias anteriores, ¿no? De un lado, ¿por qué me convierto en informal? Un motivo puede ser la carga impositiva, es decir, quiero obtener el máximo beneficio con la menor obligación, ¿no? Entonces, pagar impuestos me genera menos ingresos, con lo cual esta puede ser una causa, pero nos queda claro que no es la única, ¿no? Nos queda claro que el problema, ¿no?, las posibles causas van mucho más de eso. Se ha dicho también los altos costos de contratación, ¿no?, los sobrecostos laborales y los sobrecostos de la ejecución de los contratos de trabajo para las empresas. Yo creo que hace años debatíamos mucho sobre los sobrecostos laborales. Creo que en general se ha superado, salvo algunos voceros, pero creo que en general podemos decir que con un régimen MIPE, además, ¿no?, que pone condiciones, creo que ya inmejorables para los empleadores microempresarios, podemos decir, ¿no?, que los costos laborales se han reducido casi a su mínima expresión para este tipo de empresas, con lo cual no hay, ¿no?, o difícilmente se podría afirmar que hay esa presión, ¿no?, y esto puede ser una causa directa. Pero hay un punto que creo que sí merece especial atención y que lo vamos a desarrollar más adelante, que es la sobreregulación. Es decir, tenemos un grupo, ¿no?, de empleadores formales que no solamente están obligados a cumplir las normas laborales, ¿no?, pagar todo lo que corresponde, las gratificaciones, las vacaciones, que sabemos que es un beneficio, digamos, comparativamente en la región bastante alto. Tenemos 30 días de vacaciones, la CTS y demás, ¿no? Pero además de ello, vemos que hay un enfoque, ¿no?, de regulación, sobreregulación y más concentración de regulación en este grupo.
Entonces, eso creo que sí amerita y puede ser, ¿no?, está relacionado con las causas de la encarnación, si se quiere, de la informalidad laboral. Otra de las causas es la corrupción y prácticas informales, la desconfianza, ¿no? ¿Por qué me tengo que formalizar? Si veo que hay corrupción, que si eso que yo aporto se va a utilizar mal, ¿no? Que finalmente los gobernantes, porque tenemos desde presidentes y todo lo que viene detrás, acusados, ¿no?, y siendo evaluados por actos de corrupción. Entonces, ¿por qué tendría yo que contribuir, ¿no?, con mis aportes, se preguntará un informal, a esto? Prefiero mantenerme, ¿no?, al margen. Si ya veo corrupción generalizada, bueno, seré parte de esta corrupción y así me irá mejor. Entonces, hay, ¿no?, una especie de desconfianza generalizada, ¿no?, en las autoridades en el uso de recursos. Gracias. Otra de las causas, ¿no?, son los altos niveles de pobreza, ¿no? Y esto está relacionado con las actividades de supervivencia. O sea, soy informal porque tengo que sobrevivir de alguna forma. Entonces, hago lo que puedo con los recursos que tengo. Entonces, ¿cómo sobrevivo? Bueno, a través de las actividades informales. Pero hemos visto que va mucho más que eso, ¿no? Y la baja educación y habilidades técnicas, ¿no? Es como un círculo, o como, sé que es primero, ¿no?, el huevo o la gallina. La baja educación y las habilidades técnicas fortalecen a la informalidad, impiden la integración de las personas a la formalidad, que es mucho más exigente, ¿no?, cuya productividad es 4 veces la productividad de un trabajador informal. Además, va a exigir, ¿no?, mayores capacidades, no solo técnicas, sino también habilidades blandas. De hecho, en las encuestas, en la encuesta de hogares sobre contratación de personal, se dice que un 30%, ¿no?, de las limitaciones en el reclutamiento están relacionadas con la falta de habilidades técnicas, no con la preparación, que tiene que ver directamente con la educación. Pero hay alrededor del 60%, ¿no?, de limitantes de habilidades blandas. Es decir, que los trabajadores no tienen esas habilidades para incorporarse en el mundo formal que las exige. Entonces, estas son las posibles causas de la informalidad, además de muchas otras, ¿no? Porque, como decíamos, la informalidad viene no solamente de una explicación económica, sino también social, si se quiere, cultural, ¿no? ¿Cuáles son los efectos? Lo que veníamos conversando. Baja productividad, baja competitividad entre los propios informales y también de cara a nuestros pares en otros países, ¿no? No podemos generar bienes y servicios de valor, acceso limitado a las protecciones sociales, subempleo y desigualdad de los ingresos, prácticas laborales informales que promueven la corrupción y el abuso. Claro, si yo estoy, es como el trabajador que está en la formalidad, siente que puede reclamar, ¿no? Si hay algún incumplimiento, me voy al Poder Judicial, ¿no?, me voy a la SUNAFIL, formulo un reclamo y este va a ser atendido. Pero si estoy en la informalidad absoluta, ya no reclamo nada, ¿no? ¿A dónde voy? Ya siento que estoy totalmente desprotegido y esto es un círculo, ¿no? Entonces, estoy en la informalidad y no accedo a los beneficios y más bien estoy sujeto a prácticas informales, a tratamiento inhumano, ¿no? Y cabe el ejemplo, ¿no? Hemos visto cómo 2 trabajadores, ¿no?, fatídico accidente en un container, encerrados, ¿no?, haciendo necesidades en baldes, sujetos a extensas jornadas de trabajo, es decir, informalidad absoluta, ¿no? Y eso entonces, cuando estoy en la informalidad, ya, no genero ningún tipo de reclamo y genero más bien más abuso
en este círculo tan desvirtuoso, ¿no?